amiguitos y amiguitas de YouTube. En esta ocasión estaremos realizando las asignaciones de la actividad 6 de nuestro cuadernillo de cuarto a quinto y de nuestro cuadernillo de sexto. En nuestra primera actividad tenemos la actividad del cuadernillo de cuarto y quinto, las longitudes de la cara, y en esta actividad vamos a conocer algunas relaciones que se pueden encontrar entre las longitudes de la cara. Comenzamos con nuestra primera tarea y se llama relaciones en la cara. Leonardo da Vinci, que era un artista y científico italiano que vivió en el 1452 hasta el 1519, estudió el cuerpo humano y las relaciones entre sus partes. Entonces aquí tenemos que Da Vinci encontró que la distancia entre el nacimiento del pelo y las cejas, o sea, desde donde nace nuestro pelo hasta las cejas, se encuentra 3 veces en la cara, o sea, desde aquí a aquí. Entonces nuestra cara tiene 3 veces esa misma longitud. Tenemos aquí, por ejemplo, uno, tenemos otro y tenemos otro. Entonces dice que es la distancia, esa distancia es la tercera parte del alto de la cara. Entonces eso se expresa como 1/3, porque aquí tengo 1, tengo 2 y tengo 3. Entonces si de esos 3 yo tomo solamente el alto que va entre la frente y la ceja, que es lo que se representa aquí, entonces sabemos que el denominador es la parte en la que está dividida. Tengo 1, 2 y 3, ¿verdad? Entonces tengo el 3 y entonces la parte que estoy tomando aquí es un solo. Por eso esta parte se representa como 1/3. Entonces tenemos aquí que hay ocasiones en las que necesitamos expresar cantidades que no podemos expresar con números que usamos normalmente para contar, o sea, los números que son enteros. Para tales fines se utilizan las fracciones, que son estas que están aquí. Entonces dice, en el ejemplo anterior usamos 1/3, que es mayor que 0, pero menor que 1. Si cortamos un hilo de 1,5 metros, tenemos una cantidad que es mayor que 1, pero menor que 2. Es 1,5 metros. O sea, tenemos 1 metro completo y del otro metro tenemos solamente la mitad. Entonces, por eso se dice 1,5 metros. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos representadas algunas fracciones. Tenemos un número entero, el 1. Entonces, si yo quiero representar 1/3, eso quiere dejar dicho que ese tercio es mayor que 0. Entonces, aquí tengo 1/3, 2/3 y 3/3, que en vez de escribirse como 3/3, se escribe como 1. ¿Por qué? Bueno, pues simple. Nosotros tenemos que, si nosotros tenemos 3/3, sería así, 3/3. Entonces, si yo esto lo divido, si yo tengo 3 para dividirlo entre 3, es a 1. Entonces, 1 por 3 son 3 y sobran 0. Entonces, aquí tengo la parte que está representada aquí, que es un entero. Y así por el estilo. Dice, si el entero se divide en 5 partes iguales y se considera una de ellas, se tiene 1/5. Si yo tengo 5 partes iguales, vamos a hacer un círculo. Y este círculo vamos a dividirlo en 5 partes. Ahí está mi círculo dividido en 1, 2, 3, 4 y 5. Si de esas 5 partes aquí dice que yo considero una de ellas, o sea, voy a tomar una sola, entonces esto yo lo represento ¿de qué forma? Pues ya yo sé que está dividido en 5. El 5 es mi denominador y entonces dibujé una sola. Entonces esa sola que yo dibujé o tomé es el numerador y aquí lo tenemos, 1/5. Si se necesita 3 partes, entonces serían 3/5. Y como dice aquí en vez de 1 sería un 3. Cabe resaltar que las cantidades se pueden expresar como fracciones
cuando las partes en las que se divide un número entero son todas iguales. Si te fijas, dice aquí, si te fijas en los recortes de la huella de la mano de la actividad 3, ¿tiene cada uno el mismo tamaño? Si son iguales, es decir, si tienen la misma cantidad en centímetros cuadrados, serán fracciones de la huella. Si por el contrario no son iguales, son trozos de la huella de la mano entera, pero no son fracciones. Para hacer fracciones tienen que estar divididos en partes iguales. Entonces vamos a pasar a nuestra tarea número 2. Aquí dice: sigue analizando las relaciones de las partes del rostro. Mira este rostro, tenemos aquí. Dice, el ancho de la cara es la medida que será considerada como un número entero, mientras que el ancho de la boca y el ancho de un ojo son partes más pequeñas que vas a encontrar dentro del entero. Entonces, si yo grafico, vamos a poner que yo vaya a graficar esta parte, la boca estaría en esta parte, solamente sería esta parte. Ahora, si yo grafico el ojo, sería esta parte de aquí. Entonces, por eso son partes más pequeñas que se van a comparar con el entero. Ahora, utiliza el borde recto de una hoja y marca con un lápiz la longitud de las partes indicadas en rojo. O sea, esta parte que está aquí, que es la parte de la boca, y esta parte que está aquí, que es la parte del ojo. Apoya esa longitud sobre el entero indicado en azul, que es esta que está aquí, que es como yo acabo de hacerlo. Esta parte, que es el rojo, yo la indiqué arriba de la parte entera, igual que la parte del ojo. Indiqué solamente la parte del ojo, solamente el tamañito del ojo, hasta alcanzar el total. Cuenta cuántas veces lo apoyaste. Entonces, en una hoja, aquí tengo mi regla, en una hoja vamos a tomar, lo voy a hacer aquí mismo, el borde de la hoja completa, desde un extremo hasta el otro. Por ejemplo, vamos a hacerlo en este cuadernillo. Desde aquí, por ejemplo, yo voy a tomarla entera y la voy a marcar entera, la hoja. Luego vengo aquí a mi actividad y veo cuánto es la medida de la boca. Si ven, aquí llega hasta esta rayita. Entonces aquí en mi raya yo voy a tomar la misma marca. Vamos a poner que yo comience aquí sería el 0. Y entonces voy a ir marcando la misma rayita. Así ustedes la van a hacer en su cuaderno. Entonces dice, luego completa las siguientes oraciones anotando primero la cantidad y luego la fracción. Y dice, el ancho de la boca representa aproximadamente, y entonces aquí ustedes van a poner cuántas veces cabe el ancho, cuántas veces cabe el ancho de la boca en el ancho de la hoja completo. Y esto, es decir, representa una porción del ancho de la cara. Si por ejemplo yo fuera a medir en esta división que yo hice aquí yo tengo 1, tengo 2 y tengo 3. Entonces yo dividiría esta raya en 3 y el ancho de la boca solamente representa una parte. La longitud de uno de los ojos representa, entonces aquí vamos a poner la cantidad otra vez, pero en esta ocasión vamos a medir solamente el ancho del ojo con la rayita que tenemos aquí. Entonces tomamos nuestra regla y medimos para saber cuánto es el ancho del ojo. Nada más llega hasta el 5, que es el puntero del medio. Entonces yo voy a dividir en mi hoja, voy a dividir
la hoja completa y voy a poner cada 5 rayitas, que es lo que tenemos aquí. Cada 5 rayitas hasta donde está la rayita alta. Se me desenfocó. Hasta donde está la rayita alta, que es esta que está aquí. Voy a ir marcando mi línea completa que está en mi hoja. Y voy a ver cuántas veces cabe esta rayita dentro de la raya grande. Y entonces lo voy a expresar aquí como una fracción otra vez. Entonces vamos a pasar a la actividad número 6, pero de nuestro cuadernillo de sexto, que es esta que tenemos aquí, que se llama el ritmo del corazón. Y en esta actividad vamos a utilizar medidas de unidades de tiempo. Y vamos a utilizar la proporcionalidad directa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues en nuestra tarea número 1 dice: ¿qué tan rápido late el corazón? Un médico necesita conocer el ritmo cardíaco de un niño en reposo. Tomó el pulso durante 20 segundos y contó 24 latidos. ¿Cuál es el ritmo cardíaco de este niño? Pues entonces el ritmo cardíaco es la cantidad de latidos que él contó en esos 20 segundos. Analice cómo resolvió el médico y escribe en tu cuaderno si es correcto y por qué. Recuerda el minuto, que en un minuto hay 60 segundos. Entonces, para yo medir el ritmo cardíaco, yo tengo que durar un minuto. Entonces, aquí vamos a ver algunos ejemplos y una explicación un poquito más detallada. Aquí dice que 20 segundos es la tercera parte de 60 segundos. O sea, si yo divido 60 entre 20, me da 3. Por eso es la tercera parte. Si cada 20 segundos hay 24 latidos, entonces en 60 segundos habrá 24 por 3 latidos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues para saber cuál es el ritmo cardíaco de ese niño que está en reposo, tenemos que realizar esta multiplicación y decimos 24 por 3. 3 por 4 son 12, pongo el 2 y llevo 1. 3 por 2 son 6 y una que llevaba 7. Entonces, ese niño en reposo tiene 72 latidos por minutos. Ahora vamos a pasar a nuestra tarea número 2 y dice: las horas y los minutos en una misma medida de tiempo se pueden expresar en diferentes unidades. Al hacerlo se dice que son expresiones equivalentes, es decir, que indican la misma medida. Aquí lo que varía, por ejemplo, es en la forma que yo lo vaya a medir, cuál es la unidad que estoy midiendo. Por ejemplo, si aquí yo utilizo segundos, si yo convierto esto en minutos, 60 segundos sería un minuto. Entonces, asimismo, yo podría medir la cantidad de tiempo en segundos, en minutos, en horas, etcétera. Entonces, aquí dice, aquí tenemos una tabla de horas y minutos. Aquí tenemos el tiempo en hora y aquí tenemos el tiempo en minutos. Pues entonces esta tabla la vamos a escribir en nuestro cuaderno y vamos a ver las conversiones de esta misma. Por ejemplo, aquí dice que una hora son 60 minutos. Entonces, ¿cuánto sería 30 minutos? Pues 30 minutos es la mitad de 60 minutos. Y si 30 minutos es la mitad de 60 minutos, entonces aquí yo tengo que poner la mitad de una hora. ¿Y qué es la mitad de una hora? Pues media hora. Aquí dice que yo tengo un tercio de hora. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que dividir 60 entre 3 para saber cuántos minutos hay en un tercio de hora. Y como dijimos aquí, entonces tenemos que son 20 minutos. Algo muy básico que debemos saber es qué significa cada uno de los símbolos, de las abreviaciones. Por ejemplo, la S significa segundos.
Además de la S, también segundos se abrevia así, segundos. Eso también significa segundos. También tenemos la M, que significa así, min, significa minutos. Y la H sola, que significa hora. Entonces, esto es bueno que lo copies en tu cuaderno para que no lo olvides. Aquí, para saber cuánto es un cuarto de hora, tenemos que dividir 60 entre 4. Y aquí, para saber cuánto es 3 cuartos de una hora, entonces tenemos que convertirlo esto en minutos también. Entonces, te voy a dejar estas dos. En esta tienes que dividir 60 entre 4 y en esta vamos a dividir y a multiplicar. Esta les voy a ayudar a hacerla porque puede que sea un poquito complicado. 3 cuartos. Lo primero que tengo que hacer es dividir 60 entre 4. Entonces 60 entre 4. 6 a 4 es a 1. 1 por 4 son 4. 6 menos 4, sobran 2 bajo el 0. 20 entre 4 es a 5. Entonces, en 4, si yo divido 60 entre 4, es a 15. Pues para yo saber cuál es el número que va aquí, todavía me falta algo. Tengo que multiplicar el 15 por 3, que es el numerito que tengo aquí arriba. Entonces digo por 3. 5 por 3 son 15, llevo una, y 3 por 1, 3, y una que llevaba 4. Entonces aquí 3 cuartos de hora son 45 minutos. Ahora vamos a pasar a nuestra tarea número 3, que es esta que tenemos a continuación, y dice: el ritmo cardíaco. Tu ritmo cardíaco en reposo es constante. La cantidad de latidos de tu corazón es la misma cada minuto que pasa porque estamos en reposo, no estamos haciendo nada. Entonces dice, si cambias el tiempo que mides, los latidos cambian de igual modo. Por ejemplo, a medio minuto le corresponde la mitad de latidos de un minuto. Si en un minuto el corazón late 90 veces, en medio minuto late 45 veces. Eso es porque yo divido 90 entre 2 y 90 entre 2 son 45. En este caso, la relación que hay entre la cantidad de latidos y tiempo se llama proporcionalidad directa. Esto significa que cuando aumenta o disminuye una cantidad, la otra aumenta o disminuye en la misma porción. Si por ejemplo aquí yo divido entre 2, si el tiempo yo lo tengo entre 2, entonces los latidos también serán entre 2. Si el tiempo yo lo tengo por 3, entonces los latidos serán por 3. Anota en la celda sombreada de la tabla 5, a continuación el ritmo cardíaco que mediste y anotaste en la tabla 1 de la página 8. Calcula otros números de latidos para cada unidad de tiempo. Entonces, aquí, ¿qué tenemos que hacer? Pues lo primero que vamos a hacer es ir a la tabla 1 de la página 8. Vamos a buscar la página 8. Aquí está. En la tabla 1 es esta que está aquí. Entonces, yo puse que en reposo esa persona tiene 30 latidos. Entonces, un minuto, ¿verdad? 2 minutos es el doble. Entonces, esto también tengo que duplicarlo. Y 30 por 2 son 60. 30 segundos es la mitad de un minuto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues dividir el 30 entre 2 y la mitad de 30 son 15. Y así mismo hacemos las demás. Entonces dice, en todos los problemas de proporcionalidad directa, siempre hay algo que no varía, es decir, permanece constante. En este caso, lo que no cambia es la cantidad de latidos por minutos. Entonces, aquí vamos a terminar de completar esta tabla y ya pasamos a nuestra tarea número 4. Imagina el ritmo cardíaco en reposo.
se mantiene constante durante 24 horas, es decir, todo un día. ¿Cuántas veces late el corazón en un día? Copia en tu cuaderno esta pregunta y las respuestas y todos los cálculos que hiciste para averiguarlo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es convertir los minutos en horas y luego multiplicarlo por 24, que es la cantidad de horas que tiene un día. Entonces, mis queridos amiguitos, esto es todo por el día de hoy. Espero que hayan entendido todas las actividades que les he explicado. Si no has entendido algo, ponlo en los comentarios y de inmediato, desde que lo lea te respondo. Dale like a este video, comparte con tus amiguitos y si todavía no te has suscrito, pues suscríbete. Hasta la próxima.